Buenas, hoy quería presentarles mis razones de por qué las teorías de que Venom Snake es Gray Fox son falsas. Dicha teoría, para todos aquellos que no lo sepan, trata de que el entre comillas nuevo Big Boss Venom Snake, por su traducción al español serpiente venenosa, es en realidad un Gray Fox haciéndose pasar por él, mientras este se encuentra en coma. A la hora de desmentir dicha teoría, no voy a basar mis argumentos en cosas tan obvias como que Gray Fox y Venom Snake son muy diferentes físicamente. Para desmentirlas prefiero usar la lógica y el sentido común. Lo primero que hay que explicar es que tú, cuando quieres narrar una historia sobre cómo un personaje sufre una transformación de héroe a villano, lo primero que debes de hacer es centrarte en explicar los motivos de ese cambio, y eso es algo que no puedes hacer con un personaje secundario como es Gray Fox. El principal punto para comprender cómo actúa y por qué actúa de esa forma una persona es llegar a pensar como esta misma. Y eso es algo que solo se logra si el narrador es capaz de transmitirte a ti como espectador las emociones y sensaciones de ese personaje. Os pondré un ejemplo sencillo de comprender y que además seguramente todos conoceréis. Heisenberg, tomaos unos segundos en meditar esto. ¿Creéis que hubierais entendido por completo la transformación de Walter en Heisenberg si toda la historia hubiese sido narrada desde el punto de vista de un personaje secundario? Yo personalmente opino que no seríamos capaces de entender por qué llega a esos extremos, ni muchísimo menos hubiésemos entendido esa frase que le dice a su esposa al final de "me sentía bien, me sentía vivo, era algo que se me daba realmente bien". Ahora apliquemos eso a Metal Gear. ¿Creéis que Kojima sería capaz de contar el pase de héroe a villano de su personaje sin que nosotros lo encarnáramos? Muchos citaréis MGS2 como un ejemplo de que Kojima es capaz de hacer muchas trolleadas, pero pensad que en MGS2 Raiden realmente es el avatar de un jugador, y es por ello el motivo de que no somos Solid Snake, porque MGS2 no es la historia de Solid Snake o Big Boss, es la historia de cómo nosotros como jugadores no necesitamos más que un simple contexto para obedecer una serie de órdenes. Y llegados a este punto quiero que reflexionemos qué es lo que hace que una persona pueda llegar a cambiar tanto. La escena, si el mundo quiere que una cosa sea de esta manera, por mucho que luches por cambiarlo no vas a lograr cambiarlo. Big Boss lleva toda su vida luchando contra ella, intentando encontrar la manera de cambiar las cosas, de hacer lo imposible, algo por lo que es admirado por Ocelot y por sus soldados. Pero pararos a pensar durante un segundo, habéis dedicado toda vuestra vida a una única causa, y veis como por mucho que lucháis no cambian las tornas, y es más, conforme más os esforzáis en intentar cambiarlo, más cosas perdéis por el camino. ¿No os haría eso volveros más duros con vosotros mismos y con los demás? ¿No preferiríais atacar primero? Pensad, habéis perdido la motor base, vuestros soldados y compañeros, un miembro y incluso parte de vuestra memoria durante todo ese viaje. Quizás sea el momento de ver que la paz tal y como vosotros la buscáis no existe, y la única forma de lograr algo parecido a lo que queréis es como dice esta frase de MGSPW: el sacrificio de un héroe es el precio de la paz, sea sacrificando al héroe y convertirlo en un villano al que temer. Dicho todo esto, ¿vosotros creéis tan siquiera que Gray Fox pudiera acarrear tal peso argumental en MGSV? Kojima será todo lo troll que queráis, pero no me cabe duda de que es una persona que tiene un don para entremezclar narrativa y jugabilidad como ningún otro en el mundillo. Por ello os vuelvo a preguntar, ¿creéis que podríais explicar cómo se convierte Big Boss en una serpiente venenosa usando a Gray como avatar principal de la historia? Yo desde mi punto de vista creo que es imposible, y de hacerlo sería un error por su parte. Os pondré un último ejemplo a por qué creo que Kojima no cometería ese tipo de error. ¿Os acordáis de la escena final de las ondas microondas en MGS4? ¿Llegasteis a entender por qué esa escena es tan larga y cansina? Porque en esa escena el jugador está sintiendo las mismas emociones y sensaciones que Snake, su cuerpo ya no da más de sí, pero tanto él como nosotros deseamos llegar al final del camino para acabar con los Patriots. Es por eso que debemos pulsar continuamente triángulo sin cesar, cada vez más y más rápido, hasta un punto en el que nosotros mismos sentimos la propia fatiga de Snake y comprendemos lo realmente duro que es. ¿Creéis que podríamos reflexionar esta escena de igual manera si manejásemos, qué sé yo, al MGMK2? Claramente no sería así, no se llegaría a transmitir lo mismo que Snake transmite, porque no existe esa misma relación jugador-avatar que se ha ido construyendo alrededor de MGS1 y MGS4.
No pienso que todas esas escenas de recuerdos de los anteriores MGS estén en el 4 solo por puro fanservice, sino para que nosotros mismos recordemos todos esos momentos que hemos vivido como Solid Snake para luego llegar a ese fatídico desenlace final en MGS 4.